Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La Ciudad del Vaticano, como todos sabemos, se encuentra en Roma. Tiene una superficie de medio kilómetro cuadrado y cuenta con unos 800 habitantes. Los límites del Vaticano se definieron de acuerdo con el Estado italiano mediante los pactos lateranenses el 11 de febrero de 1929. Además, la comunidad internacional permite la navegación marítima con buques propios, pese a que el Vaticano no tiene acceso directo al mar, y algo similar sucede con la aviación. El Vaticano es universalmente reconocido como entidad soberana de derecho público internacional, distinto de la Santa Sede, que es el órgano soberano de la Iglesia Católica. Sin embargo, en el Vaticano, el Papa y la Santa Sede desarrollan su misión de gobierno de la Iglesia Universal. La forma de gobierno del Vaticano es la monarquía absoluta. Curiosamente, su rey, el Papa, se elige por sufragio, pero limitado. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años. Aunque su reino no sea de este mundo, como dijo su fundador, la Iglesia Católica nunca ha descuidado los asuntos terrenales, Como cualquier empresa, procura administrar su copioso patrimonio con criterios de rentabilidad e influencia, sobre todo el patrimonio financiero, los miles y miles de millones que cada año pasan por sus manos, procedentes de las arcas públicas o de las donaciones de sus fieles. Pero hay que aclarar un montón de cosas. El Vaticano no es un Estado, no tiene ninguno de los atributos ni características clásicas de un Estado. Carece de territorio propio, ya que es parte de Italia. No hay ciudadanos vaticanos. Cada cual tiene pasaporte de alguna otra nación. Hasta el propio Papa viaja con pasaporte italiano. Su ejército es de guardias suizos. No se le reconoce como nación en el seno de las Naciones Unidas. No pertenece ni al primer mundo ni al segundo, y pues mucho menos al tercero. ¿Qué es el Vaticano entonces? Muy sencillo. Es una empresa transnacional que comercia con intangibles a futuro. Ahora que se viene señalando con índice de fuego el papel tenebroso que juegan las empresas transnacionales en el sostenimiento de gobiernos gorilescos y en el derrocamiento de los regímenes democráticos, pues es oportuno enfocar la atención sobre esta empresa transnacional que es el Vaticano, que no solamente es la más antigua del mundo, sino la mejor organizada. Hay que decirlo. Al igual que la Shell, la Standard Oil, la Coca-Cola y todas las empresas, transnacionales, tiene sucursales en muchos países del mundo y una pirámide de funcionarios y empleados de diferentes nacionalidades que le juran lealtad exclusiva. Un ejemplo de lo que significa para cualquier compañía transnacional el patriotismo, lo vimos, por citar solo un ejemplo, en el conflicto de Medio Oriente en 1974, cuando la Standard Oil, supuestamente norteamericana, se rehusó a proporcionar combustible a la flota norteamericana del Mediterráneo si no se le compraba al precio que ella exigía. Las transnacionales no tienen patria, únicamente intereses, puesto que no tienen tampoco pueblo, pues están liberadas de cualquier preocupación democrática o de cogobierno. La organización es monolítica, con líneas verticales de mando que se inician en el vértice de la pirámide, con un presidente y una mesa directiva electos por la Asamblea de Accionistas, y desciende a través de órganos consultivos y ejecutivos hasta los gerentes nacionales y los simples expendedores del producto. En la empresa vaticana, el Papa es el electo por la Asamblea de Accionistas, lo que vendría siendo el Colegio de Cardenales. Los gerentes nacionales son los arzobispos, los regionales son los obispos y los concesionarios para la venta de la mercancía, pues son los curas. Pero hablemos un poco sobre la mercancía que venden, porque de ahí se derivan muchas de las peculiaridades de la empresa vaticana. El artículo que viene exportando al mundo durante los últimos 18 siglos es, y ya lo dije, un intangible a futuro. Este producto no es muy raro que digamos, ¿verdad? Pues los bancos, las financieras y las compañías de seguros manejan intangibles. Las acciones de la bolsa de valores, los certificados de crédito, las cédulas hipotecarias, los billetes, los seguros de vida. Todos estos son valores intangibles. Se llaman así porque no los podemos ver, ni palpar, ni usar el bien material que se supone está representado por el papel que tenemos en la mano. Por ejemplo,
Un seguro de vida, por el cual estamos pagando una prima anual, ¿qué es? Pues es una simple promesa de la compañía de seguros de que cuando hayamos entregado el equipo, le entregarán a nuestros seres queridos pues, una cierta cantidad de dinero. Esta promesa es valiosa para nosotros y por eso pagamos la prima. Pero pues no podemos tocar en este momento el dinero, ni usarlo, ni palpar los objetos materiales que pueden comprarse con él. El artículo que estamos adquiriendo pues, es una simple promesa, es un intangible a futuro. El producto que vende la empresa Vaticana se llama Salvación en la otra vida. Cae dentro del ramo de los seguros de vida con la modalidad de que no ofrece pagar a los deudos, sino directamente al asegurado. Pero eso sí, en la otra vida. El artículo no es nuevo, fue inventado hace más de 10,000 años. Pero la novedad de la patente, la marca comercial, los membretes y símbolos que fueron registrados hace 2,000 años, le dan su fisonomía actual. El pobre inventor y fundador de esta empresa, como siempre sucede, pues murió en la desgracia. Digamos que lo mató la competencia. Pero pues, otros también, como siempre sucede, sobre todo en empresas familiares, pues se han encargado de explotarla. La venta se hace a plazos semanales, libres de impuestos, empezando desde el primer día en el que el cliente, cuando es niño, sin siquiera saberlo, va al centro de propaganda, que es la iglesia de su barrio, y ahí es nombrado cliente de por vida y sus familiares depositan lo que vendría siendo el primero de muchos abonos. Como el monto de la retribución en la otra vida es proporcional a las aportaciones, menos las deducciones por mala conducta, se deja a cada quien pues, la libertad de decidir cuánto invierte. Es una transacción no muy equitativa porque pues, entre más invierte el cliente, pues más gana el propietario de la marca. El comercio de intangibles depende fuertemente de factores psicológicos. Por principio de cuentas, el cliente necesita estar convencido de que el artículo existe en realidad, aunque no pueda verlo ni tocarlo, pues para comprobar objetivamente lo que está comprando. Para eso se necesita fe. Fe en la calidad del producto, fe en que le será entregado, fe en la solvencia moral de la empresa, fe en su personal, etc. Mientras más irracional, absurdo y raro sea lo que se promete al consumidor, más fe necesita para desear adquirirlo, y la empresa Vaticana, para vender su producto, ha tenido que llegar al extremo de pedir a sus clientes que tengan fe ciega, que tapen sus ojos y sus oídos para no ver ni escuchar a la razón ni al sentido común, que sean mansos corderitos y no discutan, que solo compren, compren y compren. En realidad, el mayor peligro para el prestigio del producto y su consumo masivo ya no proviene de otros competidores. Ciertamente, en el pasado, la empresa Vaticana sostuvo guerras sangrientas contra otros competidores transnacionales, pues que pretendían arrebatarle el mercado. Pero es justo reconocer que a pesar de todo, logró imponerse en Europa y establecer una vasta red de sucursales permanentes en América, usando una mercadotecnia que incluía el uso de la fuerza, la tortura, el asesinato y todas esas prácticas comerciales muy comunes en esa empresa, ¿verdad? Si comparamos el artículo romano con el árabe, veremos que este último está más vistosamente envuelto con ríos de miel y leche, finas viandas y eterna borrachera. Pues responde a los gustos y preferencias de pueblos libidinosos y sibaritas de temperamento ardiente, ¿verdad? En Asia, el producto indostano se popularizó gracias al acierto de ofrecer el pago de dividendos en otra vida, pero aquí mismo en la Tierra, no en una utopía celeste, vaga y misteriosa. El inconveniente es que, desgraciadamente, la vida en nuestro planeta no es siempre agradable, aunque se reencarne en un marajá. Pero a cambio de ello, la clientela de las empresas indostanas pues se enfrasca en una competencia desesperada por quedarse pues, con los premios mejores, como jauría hambrienta que se pelea por un mísero hueso. A los que pierden se les ofrece la alternativa de salirse del juego y no volver más a esta tierra. Muchos optan por esta solución. Mientras más feas se ponen las cosas en el mundo, son más los que quieren irse y no volver. La Buddha y Nirvana International Corporation garantiza a sus clientes que les pueden enseñar dónde está la puerta. En 4,000 años de estar operando, lleva un récord impecable, ya que ningún cliente ha regresado para reclamarle.
La empresa vaticana se ha cuidado de no exagerar sus promesas, pues para no perder credibilidad. Aunque sus artistas publicitarios llenaron las paredes de las casas con imágenes comerciales con perspectivas celestes, repisas pobladas de angelitos retosando entre las nubes y miles de artículos publicitarios como llaveros, cuadros, estatuas de yeso y lo que se les ocurra, ahora la empresa se ha quedado prudentemente callada sobre la localización exacta del paraíso en que ofrece cumplir a sus clientes la promesa de una vida eterna de felicidad. Ya no se puede sugerir que esa mansión celeste flota en la estratosfera, ni tampoco la puede situar en otro planeta o sistema solar. Niega que esté dentro de cada uno de nosotros y no se atreve a postular una cuarta o quinta dimensión por el temor de que algún día las matemáticas lleguen hasta allá. Simplemente calla, en espera de que los telescopios descubran una barrera infranqueable para entonces decir que el paraíso está detrás de ella y que la única agencia de viajes autorizada para llevarnos a ese idílico lugar es el Vaticano. Debido a que el cliente potencial está cada día más informado, le es más difícil a esta empresa vaticana vender boletos de primera y turismo hacia un encantador y eterno resort turístico celestial situado en el más allá, sobre todo porque no conviene describirlo con demasiado detalle y correr el riesgo de que se descubra el fraude. ¿Sí o no? Ya estamos escarmentados de fraccionadores poco profesionales que nos muestran preciosas maquetas y perspectivas con sol, fuentes, casa que siempre parecen más grandes de lo que realmente serán, y chicas en bikini con cuerpos bronceados y provocadoras sonrisas. Y cuando llegamos al lugar, ¿qué tal? Resulta que es un pedregal abandonado, lejos de todo y lleno de bichos repugnantes. Por eso, la empresa vaticana deja a cada quien que se imagine su lotecito como quiera. Al cabo no puede ir a cerciorarse por sí mismo. Nadie puede alegar que le tomaron el pelo porque sencillamente esa persona ya estará muerta. Pero para que la demanda del producto no disminuya ante el embate erosivo de la razón y de la ciencia, para que siga aumentando la clientela del artículo intangible que se llama salvación en la otra vida, los aboneros del más allá tienen que recurrir a las más variadas estrategias. Como todas las transnacionales, el Consorcio Vaticano tiene metida la mano en muchas partes, en la banca internacional, los bienes raíces, la prensa y sobre todo en los gobiernos. Lo hace simplemente para proteger sus propios intereses. Es obvio que si la vida en este planeta fuera agradable y feliz, desaparecería el anhelo de alcanzar una vida mejor en un paraíso hipotético. Para que alguien deseara salvarse, necesita haber algo deseable de que salvarse. Mientras haya miseria, habrá quien aspire a la riqueza. Mientras haya dolor, habrá quienes busquen el placer. Mientras haya opresión y esclavitud, habrá quienes pidan ser liberados. Mientras haya injusticia, habrá quienes clamen por justicia. Si se alcanzan todas estas cosas aquí en la tierra, se habrá matado a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo hacer pues para perpetuar la ignorancia, la miseria, la desigualdad, la opresión y todas sus demás desgracias de la humanidad sin descubrirse como enemigo de ella, sino simulando ser su salvador? He aquí el dilema que encaró hace siglos la empresa vaticana y cuya solución es el cimiento de su estrategia internacional. Se funda en 3 principios o pretendidas virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Son 3 poderosas armas, pintadas de blanco y camufladas con tanto arte, que cuando fueron inventadas, todos vibraron de emoción mística, y ahora, los que no desean comprar ese producto intangible, como lo son nosotros los ateos, sentimos una profunda indignación ante lo que juzgamos como una demostración de que esta trilogía es el atentado más perverso que jamás se hirió contra la humanidad. Porque con la fe se anula la razón y a la inteligencia. Con la esperanza se convierte al hombre en esclavo de la casualidad, incapaz de planear, prever y calcular el futuro científicamente. Y con la caridad se destruye el equilibrio sinérgico y se perpetúa la humillación, la invalidez y la miseria. Las tácticas de los mercaderes de la inmortalidad son materia de la historia. Hablan de paz y al mismo tiempo instigan las guerras. Bendicen las armas, distribuyen amuletos entre los contendientes de ambos bandos y se sientan a esperar para ver quién gana y entonar Te Deums en su nombre. Hablan de igualdad y defienden los privilegios de clase en los regímenes aristocráticos de explotación. Hablan de iluminación y apagan las luces del conocimiento.
Los mercachifles del santo disimulo inventaron la confesión y la absolución como medio para invalidar el sentido de responsabilidad social. Donde quiera que van, les acompaña la distorsión de los valores naturales, del sentido común, de la ética y de la confianza de los hombres en sí mismos para sustituirlos por escalas de valores sobrenaturales, antinaturales, arbitrarios y ficticios, suficientemente impactantes como para dejar a los individuos sumidos en la confusión y abatidos por un complejo de culpabilidad inducido arteramente. Y si no, díganme ustedes, ¿qué culpa tenemos de que Adán se haya echado al plato a Eva? No hay rincón de la vida privada de los hombres donde los vendedores ambulantes de exorcismos y fetiches no se metan. Una vez acorralado su ganado, le sacan el mayor provecho posible. Explotan la inseguridad que en ellos han cultivado cuidadosamente y que hace crisis en cada una de las decisiones trascendentales de la vida y ante cada evento de consecuencias imprevisibles, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, la iniciación de un nuevo negocio, la enfermedad. Todo se presta para cobrar sobornos en nombre del ente que ellos colocaron en el centro del universo para interferir caprichosamente con las leyes cósmicas naturales. El Papa Francisco es el CIO de la empresa más poderosa del mundo. La Iglesia Católica tiene 1.285 millones de clientes que representan el 18% de la población total del planeta. Por país, México es el segundo cliente más importante al contar con 111 millones de católicos, solo por debajo de Brasil, que ocupa el primer lugar con 173 millones. Las finanzas del Vaticano siempre han sido resguardadas con recelo, por lo que los datos disponibles no están actualizados. Tal es el caso de los ingresos del óbolo de San Pedro, o sea, las donaciones de las diócesis y cristianos católicos del mundo entero. Las cifras muestran que el óbolo logró una recaudación de alrededor de $60 millones, de acuerdo con datos disponibles en la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede. La lista de los países que más donaciones hacen al Vaticano a través del óbolo está encabezada por Estados Unidos. Le sigue Italia, Alemania, Francia, España, Irlanda, Canadá, Corea, mientras que México ostenta la 9ª posición. El Instituto para las Obras de la Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano, administra 64,000 millones de activos en nombre de sus 14,960 clientes registrados según su último informe anual. El Vaticano es una de las empresas más grandes del mundo. Está alineado con incontables compañías de la industria del plástico, la electrónica, el acero, el cemento, los textiles, la química, entre muchas otras. También está presente en el sector de los alimentos y también en la construcción y las inmobiliarias. Participa en negocios como el alquitrán, el hierro, destilerías, agua potable, hornos de gas industriales. ¿Y dónde queda aquello de invertir en la caridad? Bueno, una mínima parte de sus ingresos es destinado a este secundario aspecto de esta empresa. La caridad es una obligación autoimpuesta para básicamente taparle el ojo al macho y mantener una imagen pública de humildad, desprendimiento y solidaridad. Todo ficticio. En fin, esto a grandes rasgos es el Vaticano y su gran negocio transnacional. Obviamente, se ha dejado de tocar algunos temas importantes, como lo son las empresas no siempre legales o que van en contra de sus principios católicos o los turbios manejos de dinero y la corrupción del Banco Vaticano. Y muchos más, Seguramente veremos esos temas en futuros videos. ¿Qué se puede esperar en un futuro para esta transnacional? Bueno, pues podemos esperar que si no logran derrotar a la ciencia, diseñarán nuevas tácticas para seguir gozando del monopolio mundial de intangibles sobrenaturales. Ya se ostentan como caudillos de la izquierda santificada y paladines de los pueblos desarrapados del tercer mundo. Pero no nos equivoquemos, Su único propósito es conducir a los tres mundos hacia el otro mundo, mientras ellos, gracias a Dios, se quedan en disfrutando las ganancias de la operación por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí este video. Déjame aquí tus comentarios sobre este tema. Para mí es muy importante conocer tu opinión. Te pido que compartas este video con tus contactos, amigos y familiares. En la descripción te dejo las ligas para que te integres al grupo de Facebook, que está muy interesante, y las ligas para que te conviertas en patrocinador de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.